Ujú. Vamos a iniciar con oración. Te damos gracias, Padre de amor, por bendecirnos esta tarde noche, estar reunidos alrededor de esta carta a los Gálatas. Te pedimos, Señor, que cada día podamos apreciar más tu palabra, pero también queremos reconocer nuestro pecado, que te hemos ofendido con nuestros pensamientos, palabras y obras, y que merecemos la muerte eterna por ir en contra de ti, en contra de tu palabra, en contra de tu voluntad, y por eso merecemos la muerte eterna. Pero gracias mil por esta palabra que nos ha dado la fe en Cristo Jesús, ha fortalecido nuestras vidas y nos ha dado esa bendición de poder seguir juntos adorando y glorificando tu nombre. Bendice nuestra clase, que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, hoy vamos a terminar el capítulo 2 y estamos en Gálatas, el capítulo 2, los versículos del 11 al 21. Y antes de leer este texto, vamos a leer Gálatas, el capítulo 2, versículo 9, que nos dice, Leo Pastor dale. dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Muy bien, entonces recuerden que en este primer capítulo Pablo está demostrando su apostolado, que su apostolado es verdadero, puesto que los enemigos de Pablo pues estaban diciendo que no era un apóstol verdadero porque no había estado con Cristo, no había estado con Jesús ni siquiera en el momento de su ascensión a los cielos. Y Pablo en todo este capítulo estuvo demostrando que él verdaderamente sí fue un apóstol llamado por Jesús. Ya estudiamos de su conversión, de cómo era antes de la conversión y cómo 17 años después estuvo allá en, en Jerusalén, pero podemos ver que también cuando vemos este personaje Cefas, que es el mismo Pedro, pues le había dado la mano de compañerismo. Ahora, ellos habían puesto de acuerdo en ese compañerismo, como lo estudiamos la clase pasada, de que Pablo y Bernabé iban a ir a tierra gentil, hacia los gentiles, y Pedro iba a ir a la circuncisión. Entonces en eso estaba bien, estaba todo tranquilo, pero ¿qué iba a pasar en ese momento del compañerismo cuando hubieran problemas? Y sobre todo problemas entre líderes, problemas que tiene que ver con lo que la Biblia nos enseña. Y esto es muy importante considerarlo porque ¿qué hace el diablo como un león rugiente? Pues lamentablemente las iglesias nunca se dividen por, por un hermano en la fe que está haciendo algo, a no ser de que tenga mucha influencia o esté diciendo algo. Generalmente los que dividen las congregaciones son los líderes. Y como lo vemos aquí, son líderes, y hablando de Pedro y de Pablo, que están teniendo una diferencia. Y por eso vamos a ver en cuanto a esta pregunta y considerando el oficio de las llaves, que recuerden que es el poder que Jesús dio a la iglesia de abrir el reino de los cielos a los que se han arrepentido y cerrarlo a los que no se han arrepentido. Y vamos a ver aquí cómo una situación pública necesitó una exhortación pública, en este caso pues de Pablo, que él tenía esa exhortación pública a Pedro porque había cometido su falla o su pecado de manera pública. Entonces vamos a ir a la lectura de la palabra
Vamos a leer Gálatas capítulo 2, los versículos del 11 al 21. ¿Quién desea leer? Leo, Dale. del 11 al 21. Sí. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Muy bien. Entonces, para poder entender un poco más esta situación, teniendo en cuenta lo que nos enseña el oficio de las llaves, pues recordemos que hay situaciones, hay condiciones de pecados que hay que tratarlo de manera personal, en manera privada, y eso lo sabemos cuando nadie lo sabe. Pero cuando sucede algo que es en público, que varias personas se dieron cuenta, que varias personas saben eso, pues ¿qué nos toca a nosotros saber o hacer? También hay que hacer eso en público, es decir, muchas veces hay que corregir eso de una vez, o a no ser, todo depende pues de lo que se esté viviendo en ese momento, cómo hacerlo. Pero generalmente la regla es, si el pecado es público, pues se corrige en público. Como pasó, por ejemplo, en Corintios con el joven que tenía relaciones sexuales con su madrastra. Era algo público, por eso Pablo lo hizo tan público que quedó inspirado por el Espíritu Santo y hoy en día nosotros sabemos eso, lo que sucedió allá en los Corintios. Pero muchas veces hay cosas que siempre se tratan en privado y pues a veces pueden haber sospechas dentro de la congregación. Uy, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con este matrimonio? Pero lo que muchos no ven es que están los pastores hablando o los hermanos hablando con las personas o los hermanos y eso realmente pues es algo importante que consideremos. Pero entonces aquí ya estamos viendo qué sucedería si Pedro y Pablo tuvieran una diferencia de opinión o quién saldría ganando si alguna vez se cruzaban en el trabajo. Y esas dos preguntas pues nos ayudan mucho a entender lo que estaba pasando. Es muy importante que cuando Pablo está hablando aquí de esa experiencia que tuvo de llamar a, a Pedro de este pecado que él estaba cometiendo, pues realmente
no estaba hablando el ego de Pablo. Simplemente, ¿qué estaba haciendo Pablo? Defender el evangelio. Por eso, pues, tanto Pedro como Pablo habían tenido un acuerdo en el concilio de Jerusalén y sobre todo con los judaizantes o sobre todo con los gentiles. ¿Qué iba a pasar cuando le están predicando a los gentiles? Si era necesario hablarles de la ley de Moisés o no era necesario. Y sencillamente recuerden que la respuesta fue algo como dejarlo en la conciencia. Si alguien quería guardar algunas leyes, no había ningún problema. Pero realmente podemos ver que Pablo estaba familiarizado con esto. Y viendo que lo que estaba sufriendo es el Evangelio. Y aquí tenemos una aplicación para nosotros. Cuando vemos que hay distintas posturas de líderes en la congregación y esas posturas no se arreglan. Voy a poner un ejemplo práctico, que son cosas que levantan mucho polvo cuando estamos hablando de esos temas, como la pena de muerte. Muchas veces cuando hablamos si está permitido la pena de muerte, pues uno siempre escucha la voz de algunos líderes de las congregaciones decir que no están de acuerdo, otros que están de acuerdo, y eso es ahí donde a veces las personas se confunden. O cuando hablamos de un tema tan sensible como el suicidio, que se puede decir de que no todas las veces una persona que se suicida no va al infierno, porque hay personas que van al cielo y a veces eso trae problemas dentro de la congregación en cuanto a las opiniones o lo que podamos creer, lo que podamos decir. Entonces, con estos dos ejemplos que les pongo, eso puede pasar y es donde ¿qué esperamos? Que los líderes tengan unidad, que esperamos que los líderes, así tengan opiniones diferentes, puedan llegar a un acuerdo en cuanto a eso, porque si no van a haber problemas grandes. Pero ¿quién es el que va a sufrir? El evangelio, ¿cierto? La congregación sufre, pero más que eso es el evangelio, lo que se nos olvida. Y por eso nosotros, si estamos viviendo esa experiencia, con líderes de la iglesia o en nuestras congregaciones, pues es bueno tratar de ser mediadores y hablar, de tener un mismo pensamiento. Pero esos son temas que siempre traen muchas controversias, ¿cierto? En cuanto a la pena de muerte y también en cuanto al suicidio, con ese tema de que si alguien se salva o no, eso las personas siempre tienen mucha tela que cortar. Bueno, ustedes saben que si tienen en algún momento alguna pregunta, algún comentario, pueden levantar la mano. Y esto no sucedió en Jerusalén, esto sucedió en Antioquía. Sí, hay dos Antioquía en la historia de Pablo, uno que queda en Asia, otro que queda en Siria. Entonces, aquí con este mapa podemos ver de que eso sucedió en Antioquía, ¿cierto? Acá en Siria, lo que hoy en día pues es Turquía y, y estos lugares que están ahí. Pero también nos recuerda que en ese lugar fue donde Pablo y Bernabé fueron llamados a su primer viaje misionero. Ellos fueron comisionados para hacer esa obra misionera en los gentiles. Y es ahí donde Antioquía, porque cuando estamos leyendo Hechos 11, nos damos cuenta que la Biblia dice que fue el primer lugar donde se llamaron a los seguidores de Jesús cristianos. Ahora, Antioquía se volvió el centro como de los gentiles y Jerusalén se volvió como la iglesia madre de los judíos cristianos. Entonces, Antioquía de Siria era la iglesia madre de los gentiles y de los gentiles cristianos como tal, y Jerusalén era pues la madre de los cristianos judíos. Y eso es muy interesante. Pero viendo un poco más,
en ese tema en cuanto a Jerusalén, pues allá habían judíos cristianos, pero también habían judíos judaizantes que tenían muchos problemas. Y por eso, pues cuando Pedro estaba visitando a esta Antioquía, cuando Pedro estaba allá, pues él al principio tuvo algo muy razonable, ¿cierto? Y lo razonable que tuvo Pedro fue que comía con los gentiles. Y aquí estamos viendo algo que ellos no estaban bajo ninguna prohibición de la ley ceremonial. Ellos podían comer, por ejemplo, cerdo o cualquier tipo de animal que en el Antiguo Testamento se consideraba impuro. Pero, ¿qué sucedió? Y eso ahí es donde vemos la hipocresía. Y también eso muestra una aplicación para nosotros. Cómo a veces nosotros somos hipócritas y nos podemos comportar de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a la persona que esté o que estemos en ese momento. Entonces Pedro estaba comiendo con ellos tranquilos hasta que, como dice el texto bíblico, llegaron unos discípulos, unos seguidores de Jacob. Y recuerden que ese Jacobo es el medio hermano de Jesús. Él se volvió un líder de mucha influencia en Jerusalén, pero ¿qué podemos ver aquí? De que Pedro fue intimidado, ¿cierto? Entonces él se intimidó, él tuvo en su mente, bueno, ¿qué va a pasar con con estas personas? Se van a dar cuenta y van a ir a contar a Jerusalén y los judíos que son más conflictivos van a poner problemas. Y eso también muestra otra cara de las congregaciones. Entonces, ya hemos visto algunas caras, como la diferencia de opiniones en algunos temas entre los líderes o aún entre hermanos en la fe, pero también podemos ver de que en las congregaciones pueden haber hermanos más complicados que otros, hermanos que siempre tienen un pero, siempre son negativos, siempre hablan con un no a las cosas que se van a hacer, que se van a probar, siempre va a haber inconvenientes y eso es complicado, ¿sí? Es complicado. Tanto que nosotros en algún momento tomamos la decisión de no citar a todos como lo hacíamos antes al concilio, porque siempre pasaba algo, siempre se frenaban las cosas, siempre no había las mejores actitudes para eso. Entonces, lo que hicimos es, los que quieren trabajar son bienvenidos, porque no es solamente levantar la mano para una votación, sino que también quieran trabajar, que quieran hacer algo, que quieran apoyar. Y bueno, gracias a Dios hay hermanos que están en esa línea, pero a veces en las congregaciones, como ustedes pueden saber que han vivido, pues hay hermanos que lamentablemente por su cultura, o por su manera de ver el mundo, que eso es muy válido, o por actitudes que tiene, pues se vuelven conflictivos por todo. Entonces eso pasaba con algunos judíos judaizantes en Jerusalén. Por eso Pablo se dio cuenta que aún Bernabé, como dice, recuerden que en Hechos, como en Hechos capítulo 11 versículos 19 en adelante, Bernabé fue comisionado para que fuera con Pablo a visitar a los gentiles. Es tanto que el primero que fue llamado fue Bernabé, y Bernabé se encontró a Pablo y lo invitó para que fueran a Antioquía, como lo dice ese texto bíblico. Pero Bernabé también se dejó contagiar, y eso muestra otra cara de las congregaciones, como hay hermanos que no tienen un carácter personal, no tienen un carácter cristiano de poder tomar una decisión, sino que es el viejo dicho, para donde va Vicente, va la gente. Entonces, algunos dicen, yo voy para donde haya más gente o los que tengan más razón, pero no siempre es así. Recuerden que esa fórmula no siempre funciona. Y esto nos está mostrando varias caras o actitudes que podemos vivir en nuestras congregaciones.
que eso es bueno hablarlo, porque eso nos muestra cómo podemos analizar ciertas cosas que podamos vivir. Por eso Pablo le dice a Pedro, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces aquí Pedro estaba siendo una piedra de tropiezo para el evangelio. Pedro estaba pecando contra el tercer mandamiento. Pedro estaba pecando contra el quinto mandamiento, porque en el quinto mandamiento hablamos del estado de gracia de las personas, hablamos del alma de las personas, de la vida de las personas. Y Pedro estaba haciendo caer a muchos gentiles. Y lo vemos como cayó también Bernabé, como lo acabamos de mencionar. Entonces, con esa actitud, Pedro estaba obligando a los gentiles a cumplir algunas leyes ceremoniales, y en especial, pues aquí, que tiene que ver con la comida, con los alimentos. Y bueno, pues damos gracias a Dios de que Pedro fue una persona cristiana, un hombre maduro, que estamos viendo aquí de Pedro, que no era ese Pedro que muestran con Jesús acelerado, pronto para hablar. Al contrario, pues Pedro pudo soportar esto y aceptó este llamado de atención que Pablo le hizo. Por eso, aquí es donde está la clave de la clase del día de hoy en, en los versículos 16 y 17, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y es muy cierto lo que está diciendo aquí Pablo. Y Pablo está mostrándole a Pedro que tenga pues mucho cuidado porque está sufriendo el evangelio. El hombre no es justificado por las obras de la ley. En este caso, pues Pedro, cumpliendo la ley moral, perdón, la ley ceremonial que tenía que ver con las comidas, Pedro dejándose llevar por los judaizantes, Pablo le está diciendo a Pedro, no perdamos el enfoque. Y lo mismo pasa para con nosotros. Si nosotros vemos que hay muchas diferencias de opiniones en la congregación, si vemos que hay muchas situaciones difíciles en la congregación que se vuelve muy pesado hablar, pues no seamos parte del problema, sino parte de la solución. Porque si somos parte del problema, pues estamos cayendo en división. Y créanme que las divisiones no son buenas. Las divisiones traen muchos problemas y problemas por muchos años. Una división en una iglesia no es solamente que este se fue y ya. No, el diablo sigue removiendo cosas, sigue removiendo sentimientos, sigue removiendo palabras y eso se vuelve muy complicado. Entonces podemos ver acá con este pasaje bíblico cómo nos anima a mediar y recordar, mire, ¿qué es lo importante? El evangelio. Entonces, si hay diferencias entre que Dios permite o Dios manda la pena de muerte, sí, en la Biblia está ese pasaje, está en Romanos, como lo leímos en el capítulo 13, para que Dios puso el gobierno, pero también hay libertad de que los gobiernos no quieran tener esa pena de muerte. Entonces, es un sí y un no. Sencillamente hay que tener el nivel espiritual o un nivel maduro de poder entender esto. O en cuanto al suicidio, no sabemos qué pueda estar pasando con esa persona segundos antes de morir. Puede arrepentirse y creer en Jesús como su Señor y Salvador, y esa persona va al cielo. Por eso necesitamos tener cuidados con ese tema y siempre yendo al Evangelio, que eso es lo más importante. Y eso es una clave muy grande en este tema, porque cuando confiamos en Cristo y no en la observancia de la ley mosaica,
Los cristianos judíos verdaderamente se convertirán en pecadores en el sentido en el que ese término se les aplicaba regularmente a los gentiles. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que Pablo está diciendo en el texto, que le está diciendo a Pedro que somos pecadores, porque para los judíos judaizantes, los gentiles sencillamente eran pecadores porque no cumplían la ley mosaica, porque no cumplían la ley ceremonial, y por eso los llamaban pecadores. Pero sabemos que la ley ceremonial no nos hace pecadores. Que nos hace pecadores es ser señalados por la ley moral, por los 10 mandamientos. Y por eso Pablo hace esa pregunta en el pasaje. ¿Cómo podría uno decir que Cristo es un promotor del pecado? Y sabemos que Cristo, por amor a usted y por amor a mí, vino a este mundo. Él, pues, dejó la iglesia. Y la iglesia no la dejó en manos de ángeles o de personas superdotadas. Él la dejó a nosotros, pecadores. Pero nosotros somos pecadores no en el sentido de que practicamos el pecado, sino de que el viejo hombre que está en nosotros nos hace caer muchas veces. Por esto, Cristo no es promotor del pecado, pues Cristo sabemos lo que hizo. Él cumplió la ley perfecta por nosotros y el castigo que nosotros merecemos por ser pecadores, Cristo lo recibió por nosotros. Y es ahí donde Pablo termina esta sección con estos bellos versículos y otra vez recordando que no es por la ley de la observancia de la ley, sino que dice esta verdad. Y tal vez esta verdad nosotros podemos poner ese versículo cuando muramos en nuestra lápida o tal vez publicarla en algún lugar, porque eso es lo que muestra quiénes somos nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, Pablo termina mostrándole a Pedro que siempre van a batallar con su carne, pero que no pueden olvidar lo que Cristo hizo. Porque como termina este pasaje en el último versículo, cuando dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. En otras palabras, ¿qué está diciendo acá? Pues que la obra de Cristo de nada serviría, sería una obra en vano si se desecha la gracia. Sería una obra en vano si nosotros, por la ley, cumplimiento de la ley, quisiéramos ser justificados, pues la obra de Cristo no nos serviría. Pero es por Cristo que somos perdonados. Es por Cristo que estamos acá. Es por Cristo que tenemos la promesa de la vida eterna. Y es por Cristo que Pablo animó a Pedro para que no fuera hipócrita, sino al contrario, ser una persona que considerara bien el Evangelio. Y eso que nos invita a usted y a mí a lo mismo, a que tengamos una buena convivencia en nuestras congregaciones. ¿Cómo tenemos esa buena convivencia? Pues hay que escuchar bien y de nuevo, así hayan opiniones diferentes en algunos temas, pues son simplemente opiniones. Sencillamente que esas opiniones hay que ponerlas cara a cara con la Biblia. Hay que ponerlas con la palabra de Dios, que eso es lo que nos vale, porque la palabra de Dios no es una opinión, la palabra de Dios es una verdad absoluta y hay que seguir eso. Y también, pues, cuidar nuestras congregaciones, cuidar nuestros hermanos, y eso nos anima mucho a poder practicar las llaves. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? No, aquí no. Muy bien, No pasa, muy todo bien. claro. Entonces, hemos terminado el capítulo 2. Recuerden que dentro de 8 días no tenemos clase porque estamos aquí pues trabajando en la convención que la otra semana va a ser de Wells Internacional y vamos a estar aquí pues muy
muy entonados o metidos en ese tema. Y bueno, Ujú. vamos a orar por nuestros hermanos en Inglaterra, que puedan tener un lugar donde congregarse. Y sí, es Inglaterra un poco legalista. Con esas cosas, complicado. Pero bueno, al menos están escuchando el Evangelio, que es lo importante. Sí. Entonces, a ver, para orar también por Manuela, que pueda tener su viaje esta semana, por Camilo y su hermana, la salud de ellos, y también por Osvaldo, que ha seguido como enfermo. El Señor le puede ayudar. Sí. Y no sé Sí, hermano. qué otros motivos hay de oración. Orar siempre por nuestra iglesia, pues pastor, justamente lo que dice usted, mantener la unidad, el amor entre los hermanos, el compañerismo, y sobre todo no perder la fe y pedirle al Señor de que a través de esa fe que nos ha dado por gracia, efectivamente nuestra congregación o las congregaciones en general sigan creciendo en amor y ojalá en más rescatados del otro lado. Bueno, vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Señor, te, primero te damos gracias por esta bendición de tenernos aquí en este día, esta tarde noche, reunidos, estudiando tu santa palabra, aprendiendo cada vez más de todas las enseñanzas de Pablo, como hoy que nos muestra cómo claramente cómo somos justificados, Señor, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, no por las obras. Te pedimos, Señor, te damos gracias también por todas las bendiciones que recibimos, Señor, todo lo que nos das a diario, de hecho, la comida, el vestido, la vida, la salud que nos das, Señor. También te pedimos, Señor, por todas las personas que necesitan de ti en este momento, que te claman, Señor, que los escuches y es tu voluntad, Señor, y les ayudes, como nuestro hermano Osvaldo, que se encuentra delicado de salud, Señor, en este momento. eh, Camila y su hermano, Camilo y su hermana. Pedimos por ellos también, Señor, por Manuela, que ya pronto esté de nuevo en su casa, con su familia. Pedimos también, Señor, por la salud del papá de Marianela. Pedimos, Señor, también por la próxima semana que nuestros hermanos se reunirán, Señor, en tu nombre, en, en Medellín, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien los guíe para tomar las mejores decisiones y todo sea para tu gloria y para tu honra. Pedimos, Señor, también por nuestra iglesia en Londres, Señor, que allí el diablo siempre se opone a tus cosas, Señor, pero siempre tú vencerás, eso lo sabemos. Siempre habrán eh, opositores, Señor, barreras, pero nada puede vencer tus cosas, Señor. Eso lo tenemos claro nosotros que creemos en ti y que tu iglesia y tu palabra prevalecerá, Señor. Pedimos, Señor, por todos los que nos pudieron conectar hoy, los hermanos aquí presentes, sus familias, Señor, que nos bendigan, nos guardes, nos protejas de todo mal y de todo peligro en este principio de semana. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Ah, bueno. Amén. Amén. Muchas Muy bien, mis gracias, pastor. hermanos. Gracias por estar Muchas acá. Dios les gracias. bendiga. Bueno, Y Dios los bendiciones bendiga. para todos. Hasta luego.
abrazo. Le bendiga. Bendiciones, hermanos. Gracias. Bendiciones. Gracias por la Chao. pastor. Bendiciones para todos. Cuídense. Bendiciones. Cariño. Chao, mis hermanos. Chao. Chao.